Escuchen atentamente los susurros del terror en la hora de lo macabro. Una experiencia auditiva que desafiará sus sentidos y perturbará su mente. La butaca humana. Primera parte. Yoshiko vio a su marido partir hacia su puesto de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores poco después de las 10. Ya que una vez más disponía de su propio tiempo, con entera libertad, se encerró en el estudio que compartía con su esposo, para retomar el relato que tenía intención de remitir al número especial de verano de la revista K. Era una autora versátil, de gran talento literario y de estilo fluido y sencillo. Incluso la popularidad de su marido como diplomático se veía eclipsada por la suya como escritora. Los lectores la abrumaban a diario con cartas que elogiaban sus obras. De hecho, aquella misma mañana, en cuanto se hubo sentado en el escritorio, echó una rápida ojeada a las numerosas misivas que habían llegado con el correo matinal. El contenido de todas seguía las mismas pautas sin excepción, pero impulsada por un profundo sentido del respeto, ella siempre leía cada una de ellas, sin importarle que fueran o no interesantes. En primer lugar, se dedicó a las cartas más breves, que no le llevaron mucho tiempo. Por último, se encontró con una que consistía en un voluminoso montón de páginas con apariencia de manuscrito. A pesar de que nadie le había avisado de un envío de esa índole, lo cierto es que no le resultaba extraño que escritores aficionados le enviaran sus relatos solicitando su apreciada opinión. En la mayoría de los casos, se trataba de tentativas largas y absurdas, que no incitaban más que al bostezo. No obstante, abrió el sobre que tenía en la mano y sacó las numerosas hojas de apretada escritura que contenía. Tal y como había intuido, se trataba de un manuscrito que estaba cuidadosamente dispuesto. Sin embargo, por alguna razón desconocida, no llevaba título ni firma. Comenzaba de forma brusca. Querida señora. Reflexionó durante unos instantes. Quizá no fuese más que una carta después de todo. Sin darse cuenta, sus ojos leyeron 2 o 3 líneas a toda velocidad, y luego, poco a poco, se vio sumida en una narración extrañamente truculenta. Su curiosidad se disparó, e incitada por un magnetismo desconocido, continuó leyendo. Querida señora, le ruego que me disculpe por enviarle una carta, siendo un completo extraño para usted. Lo que estoy a punto de escribirle, señora, le causará una impresión sin límites. Sin embargo, estoy decidido a presentarle una confesión, la mía, y a describir con todo detalle el terrible crimen que he cometido. Durante muchos meses me he escondido de las luces de la civilización. Escondido, por así decirlo, como si fuera el mismo diablo. No existe nadie en el mundo que esté al tanto de mis acciones. No obstante, hace poco tiempo que en mi mente se produjo una extraña transformación, y ya no podía guardar el secreto por más tiempo. Tenía que confesar. Estoy seguro de que todo lo que he escrito hasta el momento no habrá suscitado más que su perplejidad. A pesar de todo, le ruego que siga adelante y tenga la bondad de leer mi relato hasta el final, ya que, de hacerlo, comprenderá totalmente los tormentos de mi mente y el motivo por el que la he elegido a usted en particular para realizar esta confesión. Lo cierto es que no sé por dónde empezar, porque los hechos de los que pretendo ocuparme son de una naturaleza realmente fuera de lo común. Para ser sincero, no tengo palabras, y es que las palabras humanas parecen del todo inadecuadas a la hora de afrontar la totalidad de los detalles. En cualquier caso, trataré de exponer los acontecimientos en orden cronológico, tal y como sucedieron. En primer lugar, permítame decirle que mi fealdad es difícil de describir. Por favor, no olvide esta circunstancia. En caso contrario, temo que cuando usted tenga a bien concederme, si es que llega a hacerlo, mi última petición, la de verme, bien pudiera ser víctima de una fuerte impresión y sentirse horrorizada ante mi rostro. Sobre todo después de tantos meses de existencia, bajo unas condiciones nada saludables. Sin embargo, le suplico que me crea cuando afirmo que, a pesar de la extrema fealdad de mi cara, mi corazón siempre ha albergado la llama de una pasión desbordante y pura. En segundo lugar, permítame decirle que soy un humilde trabajador. De haber nacido en una familia adinerada,
Quizá hubiera tenido la posibilidad de aliviar mediante el dinero la tortura de la fealdad que ha preocupado a mi alma. Puede que, si la naturaleza me hubiese dotado de talento artístico, el consuelo de la música o de la poesía me hubiera permitido olvidar mi desagradable rostro. Pero al no recibir la bendición de tales dones, y siendo la desgraciada criatura que soy, no tuve más remedio que convertirme en un humilde ebanista. Y terminé especializándome en la elaboración de diversas clases de sillas. En este campo logré un éxito bastante notable, hasta tal punto que tenía fama de poder satisfacer cualquier tipo de petición, por difícil que fuese. Por este motivo me convertía en un privilegiado dentro del mundillo de la ebanistería, alguien que solo aceptaba encargos de sillas de lujo, complicadas solicitudes para realizar grabados únicos, nuevos diseños de respaldos y apoyabrazos, extravagantes rellenos para los cojines y los asientos, todo ello de una naturaleza tal que requería la intervención de manos expertas, así como de un proceso y un estudio previos repletos de paciencia. En definitiva, una labor que no se hallaba al alcance de cualquier artesano aficionado. La recompensa a todas mis penas, sin embargo, radicaba en el puro placer de la creatividad. Quizá usted me considere un fanfarrón cuando lea estas palabras, pero creía disfrutar del mismo tipo de emoción que siente un verdadero artista al llevar a cabo una obra maestra. En cuanto terminaba una silla, tenía la costumbre de sentarme en ella para comprobar la sensación que producía. Y a pesar de la deprimente vida que llevamos los de mi humilde profesión, en esos momentos experimentaba una emoción indescriptible. Dejaba volar la imaginación y solía pensar en la gente que se acurrucaría en la silla. Sin duda aristócratas que vivían en residencias palaciegas, con exquisitas pinturas de incalculable valor en las paredes, fastuosas arañas de cristal colgando de sus techos, caras alfombras en el suelo y una silla en particular, que yo imaginaba situada ante una mesa de caoba. Me traía la visión de flores occidentales que perfumaban el aire con un dulce y fragante aroma. Envuelto en estas extrañas visiones, llegué a sentir que yo también pertenecía a aquellos escenarios, y era infinito mi placer al verme como un personaje de gran influencia social. No dejaban de asaltarme pensamientos tan absurdos como los anteriores. Imagine, señora, la patética figura en que me convertía al sentarme cómodamente en una lujosa silla que yo mismo había construido y fingir que tenía en los brazos a la chica de mis sueños. Sin embargo, como siempre sucedía, la ruidosa cháchara de las vulgares mujeres del barrio y los histéricos lloriqueos, balbuceos y lamentos de sus hijos no tardaban en disipar todos mis bellos sueños. Una vez más, la sombría realidad alzaba su fea cabeza ante mis ojos. De vuelta a la tierra, me veía a mí mismo otra vez como una criatura miserable, un gusano que se arrastraba desvalido, y en lo que respecta a mi amada, aquella mujer angelical, también se desvanecía como la bruma. Me maldecía por mi estupidez. Y es que ni las mujeres que criaban a sus hijos en la calle se dignaban a dedicarme una mirada. Cada vez que terminaba una silla, me sentía presa de la más absoluta desesperación. Y con el transcurrir de los meses, me iba ahogando en la persistencia de mi desgracia. Un día me pidieron que hiciera una gran butaca tapizada en cuero, un tipo de butaca que jamás se me había pasado por la imaginación, para un hotel extranjero de Yokohama. En realidad, habían pensado traerlo de fuera del país, pero gracias al poder de convicción de mi patrón, que admiraba mi pericia como sillero, me lo encargaron a mí. Para estar a la altura de mi reputación como artesano de alto nivel, me dediqué en cuerpo y alma a mi nuevo trabajo. Poco a poco me fui hallando tan concentrado en esta labor que en ocasiones me olvidaba de comer y de dormir. La verdad es que no sería una exageración afirmar que aquel trabajo se convirtió en toda mi vida. Cada fibra de la madera que utilizaba parecía unida a mi alma y a mi corazón. Cuando por fin estuvo terminada la butaca, experimenté una satisfacción desconocida hasta entonces, ya que con toda franqueza creía que había llevado a cabo una obra que estaba muy por encima del resto de mis creaciones. Como siempre hacía,
dejé caer el peso de mi cuerpo sobre las 4 patas que sujetaban la butaca, no sin antes haberla llevado hasta un lugar soleado en el porche del taller. ¡Qué comodidad! ¡Qué inmenso lujo! Ni demasiado duro ni demasiado blando. Los muelles parecían ajustarse al cojín con una precisión asombrosa. Y en cuanto al cuero, qué tacto tan agradable poseía. Aquella butaca no solo sustentaba a la persona que se sentaba en ella, sino que también parecía abrazarla y arrullarla. Y eso no era todo. También percibí el perfecto ángulo de inclinación del respaldo y el delicado volumen de los apoyabrazos, la perfecta simetría en cada una de las partes que lo componían. Ningún otro objeto podría expresar con mayor elocuencia el significado de la palabra comodidad. Dejé que mi cuerpo se hundiera en la butaca, y mientras acariciaba los 2 apoyabrazos con ambas manos, lancé un suspiro de placer y de auténtica satisfacción. Una vez más, pasé a ser un juguete en manos de la imaginación, y en mi mente comenzaron a surgir extrañas fantasías. La escena que se presentó ante mis ojos era tan vívida que por un instante me pregunté si acaso no me estaría volviendo loco. Mientras me hallaba en aquel estado mental, me asaltó una extraña idea. No cabe duda de que fue el mismo demonio quien me la susurró. A pesar de tratarse de un siniestro pensamiento, me atrajo con un magnetismo tan poderoso que me resultó imposible resistirme. Es evidente que al principio la idea se vio fortalecida por mi secreto anhelo de quedarme con la butaca. Sin embargo, consciente de que aquello no podía ser, deseé acto seguido acompañar aquel mueble, fuera cual fuera su destino. A medida que iba dando forma a tan fantástica ocurrencia, mi mente caía de modo tan gradual, aunque firme, en la trampa de una tentación casi terrorífica. Imagínese, señora, lo cierto es que tomé la decisión de poner en práctica aquel horrible plan, sin preocuparme de sus consecuencias. Me apresuré a destruir la butaca, y después la reconstruí de acuerdo con mis extraños propósitos. Al ser de gran tamaño, con el asiento cubierto hasta el nivel del suelo, y con un respaldo y unos apoyabrazos también notables, no tardé en idear una cavidad lo bastante grande para acomodar a un hombre, sin riesgo de que se notara su presencia. Ni qué decir tiene que mi labor se veía obstaculizada por la enorme estructura de madera y por los muelles del interior. Pero gracias a mi habitual talento artesanal, remodelé la butaca para que las rodillas puedan ir por debajo del asiento, mientras que el torso y la cabeza quedarían en el respaldo. Si alguien se sentaba de esa forma en el hueco, podía permanecer perfectamente oculto. Concluimos otro capítulo oscuro en la hora de lo macabro. Pero recuerden, en la oscuridad siempre habrá más historias por descubrir.